Buenos días, mis hermanos. Un gozo poderles ver esta mañana. Les voy a pedir de favor que abran sus Biblias en segundo libro de Samuel, capítulo 11. Segundo libro de Samuel, capítulo 11, y vamos a continuar con nuestra serie de Samuel. Un hombre conforme al corazón del Señor. Hace algunos años, hermanos, estaba buscando, yo que con muchos de ustedes, cuando llegamos a este país, un carro, ¿no? Estaba buscando un modelo en específico que siempre me ha gustado. Visité varios lugares de venta, o como les decimos aquí en Estados Unidos, varios dealers, hasta que por fin hallé el modelo que estaba buscando. Inmediatamente empecé a revisarlo por dentro y por fuera. El carro se veía impecable. Y bueno, nosotros conocemos bien a los vendedores de autos, ¿no? Tienen una frase normal que dice: no tiene ni un solo rayón. Siempre ha estado guardado en el garage. Su primer dueño fue una abuelita o una maestra que lo cuidaba mucho. Yo estaba feliz, ¿no? Compré el carro, llegué a la casa, le comenté a mi esposa que habíamos hecho una excelente compra. Parecía realmente una compra perfecta, pero la ilusión duró muy poco. ¿Por qué duró muy poco? De pronto comenzaron a aparecer manchas y rayones profundos por todos lados. Esto pasó porque empecé obviamente a lavar el carro. Justamente el agua, el jabón o el líquido que le estaba poniendo, pues estaba descubriendo los rayones que el carro tenía. Simplemente habían pulido la carrocería para ocultar una realidad arruinada. Y hermanos, así de ilusorio son nuestros intentos de encubrir nuestro pecado. A menudo, cuando pecamos, nuestro primer instinto es pintar sobre los rayones. Pulimos nuestra apariencia exterior frente a nuestra familia, en nuestro trabajo, inclusive también aquí en la iglesia. Creemos, si el mundo ve una carrocería brillante, estamos a salvo. Pero tarde o temprano, mis hermanos, el Señor, que es omnisciente, omnipresente, nuestro Señor lava el engaño. Nuestro pasaje de hoy, hermanos, que es 2 de Samuel capítulo 11, desprende esa pintura falsa y nos confronta con esa gran verdad que vamos a ver esta mañana. El pecado que escondemos ante los hombres está descubierto ante los ojos de Dios. Y esto, mis hermanos, nos lleva a ver exactamente lo que le sucedió al gran rey David. Para entender la magnitud de la tragedia que estamos a punto de leer, mis hermanos, en este capítulo 11, que es realmente duro, debemos recordar dónde se encontraba David unos días antes, recordando desde el capítulo 8 y el capítulo 10, que en esta serie saltaremos, describen a un rey triunfante, hermanos. David había vencido a los acérrimos rivales de Israel, del pueblo de Dios. Había vencido a los filisteos, a los moabitas, a los sirios y a otros pueblos vecinos. Si bien recordamos, hace 3 semanas escuchamos y leímos cómo Dios le estaba dando la victoria a David sobre sus enemigos. Hasta ese momento, mis hermanos, David había sido presentado como un rey que gobernaba con justicia, pero no solamente con justicia, sino también con rectitud, con derecho. Más aún, como lo aprendimos, lo leímos, lo enseñamos la semana pasada, había cumplido su promesa, había mostrado el Gesed, la misericordia del Señor, ese amor leal del pacto al derramar una gracia inmerecida sobre el hijo de Jonathan, Mefiboset. Por amor a su amigo Jonathan, tomó a este joven lisiado, lo llevó al palacio y lo sentó en su propia mesa como a un hijo. Entonces, hermanos, ante los ojos del pueblo, la vida de David era impecable. Una carrocería sin un solo rayón. Se encontraba en la cima, era exitoso, era próspero y poderoso. Pero justo cuando su vida parecía brillar más, todo se vino abajo en una tarde, en una noche. En el espacio de una sola tarde,
el hombre conforme al corazón de Dios peca y toda esa victoria, todo ese poder, todo ese gobierno en derecho, en justicia, se convierte en una oscura tragedia. Vamos al texto, hermanos, y veamos cómo comenzó esta tragedia del rey David. Los primeros versículos, vamos a leerlo del 1 al 5, segunda de Samuel, capítulo 11. Dice así la palabra de nuestro Señor. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros, y la tomó. Y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia, y se volvió a su casa. Y concibió la mujer, y envió a hacérselo saber a David, diciendo: estoy encinta. Hermanos, nuestra historia comienza diciendo que era el tiempo en que los reyes salían a la guerra. Sin embargo, David se quedó en Jerusalén. Evitó estar en el campo de batalla. El rey inclusive se levanta, dice ahí, en la tarde, al atardecer, después de su nap, después de su siesta. Se pasea por la azotea y desde ahí ve a una mujer que se está bañando. El texto no solo dice que era hermosa, dice el escritor de este libro de Segunda de Samuel, subraya que era muy hermosa. Y su nombre de esta mujer era Betsabé. Hermanos, el problema no fue la mirada accidental. David ahí se encontraba en su terrado, simplemente la ve, y eso no fue realmente el problema. El problema fue que David no apartó la vista. Si lo hubiera hecho, no hubiera mandado a uno de sus mensajeros a preguntar por esa bella mujer. Se quedó mirando hasta que sus pasiones lo atraparon. Y justamente, hermanos, en esa pasión es donde se concibe el pecado del rey David. Miren cómo la palabra de Dios describe exactamente lo que le sucedió a David. Santiago, la carta de Santiago nos advierte esto, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado. Con esa mirada prolongada de David sobre Betsabé, David fue arrastrado y seducido por su propia pasión, hermanos. Al consentir ese deseo, ingresado por sus ojos, por su mirada, violó el 10º mandamiento, como lo dice ahí en Éxodo, el 10º mandamiento donde dice el Señor: no codiciarás a la mujer de tu prójimo. Y digo esto, hermanos, porque David conocía perfectamente la ley de Dios sobre lo que era el no codiciar a la mujer del prójimo. Él conocía lo que la ley del Señor decía sobre el matrimonio. Él sabía que codiciar a la mujer del prójimo y adulterar era quebrantar la ley divina. Un hombre conforme al corazón del Señor sabía y conocía la palabra de Dios. Sin embargo, hermanos, como vemos en estos 5 versículos, David permitió que su deseo carnal pisoteara su sentido de obediencia. Su trágica caída, como lo vemos, hermanos, no ocurrió de la noche a la mañana. Fue una caída gradual, una letal caída de pecados, una cadena de pecados. Comenzó con el descuido primeramente de su deber. ¿Su deber de qué? Él era rey, su deber era estar en las batallas. Recordando que él era el segundo rey de Israel, por costumbre en ese tiempo era que el rey tenía que estar en la guerra. Sin embargo, David prefiere quedarse en Jerusalén y no cumplir con su deber.
La otra parte de los pecados que vemos en estos versículos, él siguió con la codicia de sus ojos, fue atrapado con la belleza de Betsabé, codició en sus ojos. El mirar, como lo vemos, no es pecado. Sin embargo, su mirada permaneció sobre el cuerpo de Betsabé y la codició, pecó con sus ojos. Luego, ¿qué pasó? Mandó a preguntar por ella y finalmente abusó de su poder como rey para tomarla y acostarse con ella. Hermanos, en cada uno de estos pasos que vemos aquí, David tuvo la oportunidad de detenerse, pero él prefirió hundirse más y más, dejándose dominar por su pecado, por el deseo, y no solamente por el deseo, como lo que dice Santiago, lo que acabamos de leer. El deseo va camino hacia el pecado, y es lo que vemos en David. Más y más dejándose dominar por el deseo, después la lujuria y la codicia. Y es que, hermanos, la gran lección que vemos aquí es lo trágico de poder dejarnos llevar por los deseos de los ojos. En este caso, el deseo de los ojos al poder codiciar el cuerpo de Betsabé, en cuestión hablando de David, ceder a la tentación y después pecar. La palabra de Dios nos advierte ahí en Primera de Juan capítulo 2 versículos 16, porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Hermanos, ten mucho cuidado con lo que ves. Vivimos en una cultura constantemente que promueve la sensualidad como una forma de valor o identidad. Entre más enseñas, es mejor. Vivimos en una cultura donde te dice que tu identidad está simplemente en tu cuerpo, donde lamentablemente muchas veces al cuerpo se le toma como un objeto. Y es muy fácil contaminar nuestro corazón con lo que vemos. No solamente en la calle, hermanos. Muchas veces pasamos mucho tiempo en nuestras pantallas de nuestros celulares, en el televisor. Es muy fácil contaminar nuestro corazón con lo que vemos ahí en las redes sociales. Varones, me dirijo a los varones. Viendo esta historia de David, lo que le pasó con la codicia de sus ojos. Sabemos que la tentación suele entrar por los ojos. Eso no lo podemos negar. Es facto, es real, hermanos. Los varones somos tentados muchas veces por lo que miramos, lo que vemos en la calle, las mujeres que pasan enfrente de nosotros, las pantallas de nuestros móviles. Pero fíjense, hermanos, el problema de David no fue el primer vistazo accidental. Sí, la vio, ella estaba ahí. El problema fue que se quedó mirando. Hoy en día la tentación nos persigue. Está ahí mismo, está aquí en nuestros celulares, en nuestros bolsillos. Estás a un solo toque de la pantalla de tu celular o a un solo clic en tu computadora. Y saben a lo que me estoy refiriendo, la pornografía. La pornografía es una industria multimillonaria, hermanos, que mantiene esclavos, atrapados en sus vicios, no solamente a hombres. Estaba leyendo hace poco que en las estadísticas que ahora ya hay hasta 40% de mujeres que tienen esta adicción a la pornografía. Tiene atrapados en sus vicios a hombres y a mujeres por igual. Pero escuchen, mis hermanos, estamos tan expuestos en esta cultura que si no estamos arraigados en la palabra del Señor, si no tenemos nuestra relación firme con nuestro Señor, quedamos sumamente vulnerables. Cuando te topes con inmodestia en la calle, cuando veas en tu pantalla algo que va a hacer que puedas caer en tentación y caer en pecado, voltea hacia otro lado, agacha la cabeza, haz como dijo Job. Job hizo un pacto, fíjense, dice ahí Job 31:1, hice pacto con mis ojos, ¿cómo pues había yo de mirar a una virgen? Recuerda que Jesús nos advirtió
allí en el Sermón del Monte, Mateo capítulo 5, que el que mira para codiciar a una mujer ya cometió adulterio en su corazón. Hermano, no dejes que la codicia atrape tu corazón, ni que tu mente se llene de codicia y lujuria. Nuestro texto, hermanos, no nos da muchos detalles acerca de Betsabé. Muchas veces, muchos años, creo que es la segunda o tercera vez que predico este texto, pero me he preguntado, ¿por qué estaba Betsabé ahí? ¿No? Hay muchos comentaristas que dicen, pues ya era tarde, las mujeres salían a bañarse, procurando también no ser, obviamente cuidar su privacidad, pero no lo sé, hermanos. El texto no nos da mucho detalle sobre Betsabé y sobre por qué se estaba bañando cerca del palacio del rey. Lo que la historia deja absolutamente claro es de que del que sacó aquí ventaja fue David. Digo ventaja, siendo rey, al pedir algo inmediatamente le complacían con él. Y lo vemos, ¿no? Al abusar de su autoridad, manda a llamar a Betsabé para acostarse con ella. Dicho esto, hermanas, hermanos, sin culpar a Betsabé ni especular sobre sus motivos, el pasaje sí nos permite recordar un principio bíblico más amplio sobre esos 5 versículos, sobre la actitud de David y sobre lo que le pasó a Betsabé. Hombres y mujeres, hermanos y hermanas, debemos vivir con pureza y modestia. Hermanas, el mundo les dice que para verse más bellas y tener poder, tienen que mostrar más. Allá afuera les gritan, vístete como quieras, no es tu culpa si los hombres son unos mirones y lujuriosos. Pero hermana, el Señor te pide en su palabra que no te conformes a este mundo. Pablo es muy claro ahí en Romanos capítulo 12, no os conforméis a este siglo. La Escritura te llama a vestirte con pudor y modestia. Hermana, navega contra la corriente, navega contra todos esos comentarios que te dicen, tú destápate, tú te vas más bella enseñando más. No utilices tu libertad para ser piedra de tropiezo u ocasión para caer también, ser tropiezo para que alguno de tus hermanos caiga. Hermanas, la verdadera belleza que Dios exalta no es la provocación del cuerpo, sino la de un espíritu apacible y un corazón transformado por el Evangelio. Otro aspecto en el cual podemos ver aquí en estos 5 versículos, hermanos, es no confiarnos. No confíes en ti mismo. El Espíritu Santo nos deja aquí esta historia en la Biblia como un espejo cuando nosotros lo miramos. Si David, el hombre conforme al corazón de Dios, cayó tan bajo en el espacio de una sola tarde, de una noche, nosotros debemos de ser escépticos de nuestro propio corazón. No digas, a mí no me pasará, yo estoy bien firme, yo soy bien leal a mi esposa, yo no miro nada, ningún hombre ahí, no miro ninguna mujer. No digas eso, hermanos. Miren, o sea, el hombre que escribió más salmos que encontramos en la Biblia, que se expresó de una manera fabulosa ante el Señor. El hombre conforme al corazón de Dios cayó. Nosotros no somos mejores, hermanos. Y justamente en esta parte acerca de la confianza y de lo peligroso que es confiar en nuestros corazones y de la confianza que nosotros pretendemos mostrar, dice Pablo ahí en Corintios, por tanto el que cree que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga. Hermanos, el pecado nunca se queda oculto para siempre. Justamente, y lo vamos a ver a continuación, cuando el embarazo de Betsabé sale a la luz, simplemente David se ve acorralado y tiene que tomar una decisión. Lamentablemente la decisión no es ponerse de rodillas, confesar su pecado y arrepentirse. David elige el camino del engaño y esto nos va a llevar a nuestro siguiente punto, el inútil esfuerzo del ser humano de encubrir el pecado. Versículo 6. Entonces David envió a decir a Joab, envíame a Urías Eteo, y Joab envió a Urías a David.
Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías: desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. Vemos, hermanos, David entra en pánico. Betsabé le dice: estoy embarazada, ¿no? Esto hasta suena como de telenovela, suena de compañeros que nosotros tuvimos en la preparatoria, en la universidad, diciéndole la novia al novio: estoy embarazada, ¿no? Y cómo reacciona el muchacho, ¿no? Del colegio, temblando, se echan a correr, desaparecen. Otros inmediatamente piensan en los golpes de los padres, en los castigos, en las consecuencias, etcétera. Y David está en así está igual como estos adolescentes que pasa esto, los embarazos en el colegio, en la secundaria. David entra en pánico, pero ¿qué hace, no? Diseña un plan para mantener oculto su pecado con Betsabé. El primer intento, como lo vemos en el versículo, de su plan es mandar a buscar a Urías del campo de la batalla. Urías estaba peleando, no estaba en Jerusalén. Él estaba peleando. David dice: tráiganme a Urías. Recuerden, el plan era poder ocultar que el embarazo o el niño fuera de David. Entonces, cuando Urías llega delante de David, David fija interés por la guerra y le hace preguntas vitales sobre el ejército. Le dice también: hey, Urías, estás ahí peleando, estás cansado, ve a tu casa y lava tus pies. En aquella época, hermanos, esto era una invitación directa. Cuando decías ve y lava tus pies, era una invitación directa a poder, obviamente, ir a tu casa, relajarse y dormir con su esposa. David incluso, como lo vemos en el texto, no solamente eso, lo envía allá a lavarse sus pies para que estuviera con su esposa, le envía un regalo de la mesa real para asegurar que pasara una buena velada ahí con su esposa. El objetivo de David era claro, pero también, hermanos, era perverso. El objetivo era que quería que el niño que venía en camino pareciera ser de Urías. No, pues sí, ya va a ir a su casa, va a tener relaciones con su esposa y va a salir embarazada, y hasta el mismo Urías va a creer que es su hijo. Imagínense, hermanos. Primer plan perverso de David. Pero ¿qué pasa? Urías no desciende a su casa. ¿Qué hace? Aquí sí diríamos el buen y fiel Urías. Urías duerme a la puerta del palacio con los siervos. E hicieron saber esto a David, diciendo: Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías: ¿No has venido de camino? ¿Por qué, pues, no descendices a tu casa? Y Urías respondió a David. Fíjense, hermanos, ahorita vamos a ver la respuesta. Justamente escuchen la respuesta de Urías, porque es una verdadera bofetada al rostro del rey. Urías contesta lo siguiente, o responde la pregunta de David: el arca, Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. ¿Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer? Por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Wow, hermanos, qué ironía. Mientras David menosprecia a Dios desobedeciéndole, Urías manifiesta una lealtad inquebrantable a Dios, diciendo: yo cómo voy a estar durmiendo con mi esposa, yendo a mi casa a lavar mis pies, mientras el arca del pacto está entre cortinas, mientras el pueblo de sus soldados del pueblo de Dios están en batalla. Urías muestra una lealtad inquebrantable hacia Dios y hacia sus compañeros. Fíjense, y aquí está la ironía. Mientras él hacía eso, mientras da expresión a esto, David, en lugar de estar en el campo de batalla velando por sus soldados, por sus hombres, toma una siesta en el palacio. Y no solamente eso, hermanos, duerme con la esposa de uno de sus soldados. ¿Hasta dónde llega el pecado, hermanos? ¿Hasta dónde va orillando a uno el pecado? Y David dijo a Urías: quédate aquí aún hoy y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día
Y el siguiente, y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo, y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Viendo entonces, hermanos, que a David no le funcionó el primer plan, así que aplica otro segundo plan, pero este plan es aún más bajo. ¿Trata de qué? De emborracharlo. Dice que lo invita a comer y no solamente eso, le da vino para emborracharlo. David pensó que el alcohol adormecería la conciencia de su soldado y lo haría ceder. Ya con eso, ahorita borracho va a ir y seguro se va a ir a su casa, se va a acostar con su mujer. Pero no, hermanos, de manera asombrosa, Urías aún así borracho mantiene intacta su integridad. Hermanos, escuchen la advertencia de esta escena, de lo que acabamos de leer en estos versículos. Para encubrir tu pecado tienes que vivir actuando como si Dios no estuviera presente. Para David se le había olvidado que Dios existía. Simplemente él estaba tratando de salir de su problema que él mismo había creado. Y justamente, hermanos, cuando tratas de salvar tu reputación ante los hombres a toda costa, la mentira, hermanos, siempre te exigirá añadir un pecado sobre otro. Que el Señor nos libre de eso, hermanos. Pero esto es una realidad. Cuando la mentira está en ti, te exigirá añadir un pecado sobre otro. Negando las cosas, agregando, inventando cosas. Es el peligro de la mentira. Hermanos, tratar de engañar a Dios, aquel a quien todas las cosas están simplemente desnudas y expuestas, es un ejercicio completamente inútil. David lo trataba de hacer, él creía, ni el Señor se está dando cuenta de mi plan, inclusive ni él ni siquiera yo que pensaba eso, él simplemente quería salir del fango en el cual se había metido. Fíjense, al ver que su astucia y sus artimañas fallaron, el corazón engañoso de David no se quiebra en arrepentimiento, no va al Señor, sino que recurre a la crueldad absoluta, como lo vamos a ver a continuación. Y esto nos lleva a nuestro siguiente punto, la cruel falsa victoria y el veredicto divino. Veamos, hermanos, hasta dónde llega la bajeza del rey. Venía la mañana, escribió David a Joab una carta. No le bastó emborracharlo, no le bastó mandarlo a la casa con un presente, no. Y como no le funcionó, dice que ahora entonces David manda a Joab con una carta, la cual envió por manos, imagínense, por manos del propio Urías. Y escribió en la carta diciendo, poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla y retiraos de él para que sea herido y muera. Al amanecer, David vuelve a maquinar el mal, hermanos. No le funcionan esos planes, ahora se me ocurre la idea de escribirle esa carta, su sentencia de muerte. Su descaro llega a un nivel aterrador. David envía la sentencia de muerte de Urías en las manos del mismo Urías, ¿no? Ve, entrégale esta carta a Joab, Urías sin saber que esa carta prácticamente sentenciaba su vida a muerte. Le ordena a su general Joab poner a este hombre, a Urías, a este hombre fiel en lo más recio de la batalla y abandonarlo para que muera. Así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Y saliendo luego los de la ciudad, pelearon contra Joab y cayeron algunos del ejército de los siervos de David. Y murió también, ¿quién? Urías el Eteo, el esposo de Betsabé. Vemos que Joab obedece la instrucción de David y Urías muere en la batalla. Pero detrás de esa muerte, hermanos, está la mano asesina de David. Versículos 18. Entonces envió Joab, es por medio de un mensajero, e hizo saber a David todos los asuntos de la guerra. ¿Qué pasa después? Llega el mensajero y cuenta a David lo siguiente.
prevalecieron contra nosotros los hombres que salieron contra nosotros al campo, bien que nosotros les hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta, pero los flecheros tiraron contra tus siervos desde el muro y murieron algunos de los siervos del rey y murió también tu siervo Urías Eteo. Vemos, hermanos, entonces ocurre lo que David planeó: acabar con la vida de Urías. ¿Para qué? Para poder cubrir su pecado. Y dijo David de vuelta al mensajero: así dirás a Joab, no tengas pesar por esto, porque la espada consume. Ora a uno, ora a otro, refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas. Y tú, diciéndole al mensajero, tú aliéntale a Joab y a todos los hombres que están en la guerra. Escuchen el cinismo total de este hombre. Escuchen el cinismo de David. El David que antes luchaba ferozmente por sus soldados, por su pueblo, ahora le manda a decir a Joab: no tengas pesar, no te preocupes. La espada consume ahorita a uno y después consumirá a otro. Fíjense, hermanos, ¿dónde está este cínico, el cinismo de David? Oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, dice el texto, hizo duelo por su marido, y pasando el luto envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer y le dio a luz un hijo. Termina el breve luto oficial y David, ¿qué hace? No se arrepiente, al contrario, sigue en su pecado, ocultando su maldad. Trae a Betsabé a su casa. ¿Para qué? Para hacerla su mujer. Y fíjense, ante el pueblo, ante los ojos de todo Israel, David queda como un héroe, ¿no? Ah, este David, qué buen rey es. Ah, qué noble es. Un rey compasivo y noble que rescata la vida de una viuda desamparada. Ah, su esposo murió y miren, David misericordioso. Parecía realmente el crimen perfecto, hermanos. Misión cumplida, diría el rey David. El plan es un éxito. Pero hermanos, la última frase del versículo 27 cae sobre esta historia como un martillo. Dice el texto: mas esto que David había hecho fue desagradable a los ojos de Jehová. Todo esto que David había hecho, el acostarse con la mujer del prójimo, con asesinar, fue desagradable a los ojos del Señor. Fíjense, hermanos, fíjense en la historia, fíjense en esta última parte del versículo. ¿Notaron un detalle perturbador en todo este capítulo, en estos versículos? Durante toda esta historia, Dios no es mencionado. Es mencionado hasta la última parte del versículo. David permaneció en Jerusalén. David se paseó allí en su terrado. David vio, David tomó, David mandó a matar. Él vivió y actuó como si Dios no estuviera presente. Sin embargo, hermanos, Dios estaba allí. Dios lo vio todo en el terrado. Dios lo vio en la recámara. Dios leyó la carta de muerte que él mismo escribió para Joab, para que el esposo de Betsabé fuera asesinado. Hermanos, nunca lo olviden. El pecado que escondemos ante los hombres está descubierto ante los ojos de Dios. Por más que trates de esconderlo, por más que pienses, ni Dios se dará cuenta. El pecado que escondemos ante los hombres está descubierto ante los ojos de Dios. Hermanos, al ver este espantoso abuso de poder por parte de David, nos damos cuenta de nuestra profunda miseria, hermanos. Si David cayó tan bajo en el espacio de una sola tarde, como lo dije anterior, nosotros no somos mejores. A través de esta historia vemos lo que verdaderamente es capaz el corazón humano. Fíjense, o sea,
veníamos hablando 3 capítulos del rey David. Era un hombre recto, era un hombre justo que tenía una relación perfecta, íntima con el Señor. Mostraba misericordia, tenía victoria. Pero hermanos, tal como nos advierte la misma palabra del Señor y un pasaje que no hace mucho también utilizamos, engañoso es el corazón más que todas las cosas, pero también el corazón es perverso. ¿Quién lo conocerá? Es por eso, hermanos, que tenemos que reconocer hoy nuestra desesperada necesidad de poder venir a Cristo en arrepentimiento, en confesión. Necesitamos a un Rey perfecto. Y hermanos, alabado sea nuestro Señor, porque esta oscura historia de este capítulo 11 clama a gritos por la llegada de un verdadero y perfecto Rey, que es nuestro Señor Jesucristo. Fíjense, hermanos, a diferencia de David, Jesús no usó su poder para destruir al inocente, ni tampoco cubrir su pecado, porque Jesús es Dios, Jesús es santo, Él no pecó. Jesús no tenía pecado que cubrir, Él era el inocente, y aún así fue a la cruz para cubrir con su sangre el pecado de su pueblo. Así que, hermanos, a la luz de la perfecta mirada de Dios que todo lo ve, que todo lo discierne, no solamente en lo exterior, sino también en el interior, debemos preguntarnos esta mañana, ¿cómo debemos vivir hoy? ¿Cómo debo de actuar? ¿Cómo debo de pensar? ¿Qué debo de ver? ¿Qué debo de hacer con mi tiempo libre? Y aún así en el tiempo libre muchas veces estás trabajando y está la tentación allí latente. Jerónimo, un teólogo y traductor de la Biblia de ahí del siglo IV, que tradujo del griego al latín, utilizó una frase que me llama mucho la atención, diciendo, haz siempre algo para que el diablo siempre te encuentre ocupado. David simplemente estaba sin hacer nada. No quiero decir, y el texto no lo dice, no estaba de ocioso, estaba tomando su siesta, pero sí podemos decir que no estaba cumpliendo con su deber de poder estar en la guerra. Esa frase nos recuerda una verdad, la frase de Jerónimo, haz siempre algo para que el diablo siempre te encuentre ocupado. Y es que debemos cuidar lo que hacemos con nuestro tiempo, hermanos, especialmente cuando estamos solos. David estaba, él ya tenía ahí, recuerden, no era soltero David, tenía ya 7 mujeres, hermanos, y quién sabe cuántas más concubinas. Esa frase nos recuerda, hermanos, acerca de cómo aprovechar el tiempo. Es que debemos revisar nuestro tiempo de ocio, revisar nuestros hábitos, revisar lo que haces cuando nadie te ve, aparentemente, porque Dios te está viendo. Cuando estás solo en casa, aburrido, navegando por internet o revisando redes sociales, recuerda que tu corazón es engañoso. Eso podrías decirme, no, pues eso díselos a los jóvenes. Hermano, hay una encuesta de los que pasan más tiempo en los celulares son las personas adultas. Los jóvenes juegan luego mucho más videojuegos que estar en redes sociales. La gente mayor de 40 años pasa demasiado tiempo en las redes sociales. Así que mi exhortación es esta, hermano, con tu tiempo. Huye de la segunda mirada. Es bien fácil que salga cada tontería mientras estás viendo un video, mientras estás a lo mejor dándole scroll o deslizando tu pantalla. Hermanos, nuestro enemigo, el mundo, Satanás, están ahí, mira, ellos en cualquier momento, por más que les pongas candados de solamente niños o que solamente, no sé, YouTube Kids o no sé qué haya en esto en cuestión de seguridad, hermanos, huyemos de la segunda mirada. Muchas veces van a aparecer esas imágenes ahí que nos van a llevar a pecar, que podemos entrar al pecado de David en la codicia, en la lujuria. Huye de aquello que alimenta deseos pecaminosos, porque recuerda, el pecado que hoy parece inofensivo, mañana puede destruir tu vida. A David la ociosidad y estar solo lo llevaron a pecar y las consecuencias fueron realmente devastadoras, hermanos. No solo perdió al hijo producto de su adulterio con Betsabé, como lo vamos a ver la siguiente semana, sino que años más tarde su propio hijo Absalón
lo deshonró. Pero escuchen esto, hermanos. Absalón se acostó con las 10 concubinas, o se le decían concubinas, pero realmente eran esposas sin derechos a que heredan herencias los hijos de esas concubinas. Pero el mismo hijo de David, Absalón, se acostó con 10 concubinas de David en el mismo terrado donde comenzó la caída de David. El pecado trae consecuencia. Las consecuencias del pecado son terribles, hermanos. Por eso debemos arraigarnos en la palabra de Dios. Me gusta mucho recordar cuando hablamos de tentación, escuchar la actitud de nuestro Señor Jesucristo, leer la actitud de nuestro Señor Jesucristo. Él venció la tentación que Satanás le estaba poniendo, ¿con qué? Con palabras del mundo, con quotes, citas. Lo venció con citas bíblicas, con la misma palabra del Señor. Es por eso, hermanos, que nosotros debemos estar arraigados en la palabra del Señor, fortalecer nuestra relación con Él, para que cuando venga la tentación estemos firmes y no caigamos. Y recuerda esta promesa, hermanos. Dice Pablo ahí en 1 Corintios 10:13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Hermanos, Dios no abandona a los que son suyos. En medio de la tentación, en su misericordia, en su fidelidad, Él da una salida. Hermanos, debemos tomarla. Tomemos la salida. Quítate la máscara. Deja de fingir, deja de pulir una imagen falsa, deja de vivir como si nada estuviera pasando. Si estás escondiendo pecado, el Señor lo ve, el Señor ya sabe. Llámese el tipo de pecado, puede ser inmoralidad, puede ser mentira, pornografía, lujuria, doble vida. Cualquier pecado que has querido mantener en secreto, recuerda que el Señor lo ve. Pero también recuerda, hermano, que no estás caminando como si todo estuviera bien cuando tienes un pecado oculto. No puedes y no debemos venir el domingo levantando las manos mientras endureces tu corazón contra Dios. El Señor ve lo que otros no ven. Encubrir tu pecado no te va a salvar, te va a destruir. David, como lo vemos en estos versículos, él trató de encubrir su pecado, pero terminó hundiéndose más. El pecado oculto siempre pide más. Primero pide que guardes silencio. No, todo está bien, no voy a decir nada. Luego pide que mientas, como lo vimos con David. Después pide manipulación, tratando de utilizar en este caso al mismo esposo de Betsabé, Urías, manipularlo para echarle la culpa, o más bien para zafarse de su pecado. Y finalmente, como lo vimos, endurece el alma. Por eso, hermano, confiesa hoy tu pecado, arrepiéntete delante del Señor, deja de justificar tu maldad, deja de ser seducido por tus propios deseos. Y no solamente, hermanos, amigos, eso es lo que el Señor vino, a poder perdonar nuestros pecados. Y de esta manera nosotros debemos, al darnos cuenta de que Él es un Dios santo, un Dios justo, nosotros debemos de poder venir ante Él y poder confesar nuestros pecados. Dice su palabra que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Corre a Cristo, pide fortaleza. Hermano, vuelvo a ti. Si estás en algún pecado, llámese de los que ahorita hemos hablado, no solamente es esta parte de venir al Señor, porque eso es lo más importante, pero también habla con un hermano, con un anciano, un hermano maduro en la fe. No luches solo. El pecado que allí crece en la oscuridad, hermano, pierde fuerza cuando es traído a la luz delante de Dios. Así que, hermanos, quiero cerrar con estos pasajes. El autor de Hebreos dice: todas las cosas están desnudas y abiertas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Es inútil, hermanos, luchar contra Dios. Ninguna oscuridad es lo suficientemente densa para ocultarnos de su mirada. Justamente también
Jesús ahí en el Evangelio de Marcos dice, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. El pecado que esconde celosamente ante los hombres ya está completamente descubierto ante Dios. Pero escucha esta gloriosa verdad, hermanos. El Dios que ve tu pecado más sucio, más repulsivo, es el mismo Dios que te ofrece la gracia más asombrosa. Deja de ocultar tu pecado, deja de ocultar tu miseria, ven a la cruz de Cristo, arrepiéntete y ríndete ante el Señor. David no lo hizo en ese momento, pero gloria a Dios en su gracia, en su misericordia, la cual nos ofrece, y ahora tenemos al Espíritu Santo que nos convence de todo pecado, de toda maldad. Pero hermanos, no ocultemos más nuestro pecado, vengamos ante Él, vengamos ante la cruz de Cristo, arrepintámonos, rindámonos ante el Señor, porque lo que nosotros no podemos encubrir con nuestras obras, hermanos, esto es glorioso, lo que nosotros no podemos encubrir, lo que nosotros hemos hecho, Jesucristo ya lo ha cubierto para siempre con su sangre preciosa. Oremos, hermanos. Padre amado, Padre celestial, dura historia que hemos leído el día de hoy. Nos encontramos diminutos delante de ti, nos encontramos desnudos delante de ti. Tú que eres un Dios que todo lo ve, que todo lo sabe. No podemos ocultar nada delante de ti. De la misma manera nos invita a no confiar en nuestro corazón. Pero no solamente eso, Señor, nos lleva a tu palabra esta mañana a poder confesar nuestros pecados y arrepentirnos de ellos, Señor. Ayúdanos a que no sea demasiado tarde, a que no sea la consecuencia enorme por no venir a ti y confesar nuestro pecado y arrepentirnos, realmente con un arrepentimiento genuino que busque el abandono completo del pecado. Señor, moldea nuestro corazón, haznos un corazón obediente, santo delante de ti. Cuando venga la tentación, ayúdanos a resistirla, Señor, con el poder de tu palabra, con la relación contigo. Tú nos has llamado a obediencia, Señor. Ayúdanos a no olvidar esto. Nos has llamado a obediencia y a vivir vidas santas que te agraden. Ayúdanos, Padre Celestial. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Amén.